Bendiciones con todos. En este momento vamos a hacer un video que lo hemos llamado en las verdades de la palabra de Dios, las 7 palabras de Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Estamos en la semana de pasión, la Semana Santa, sobre todo el día viernes. Es un tiempo en que hemos reflexionado mucho acerca de la obra que hizo el Señor Jesucristo en favor de toda la humanidad, Y hoy vamos a hablar de aquellas palabras que tienen un profundo significado para nuestras vidas, que dijo estando allí en la cruz, estando en agonía. ¿Sí? Esperamos que esta palabra sea de gran provecho, de gran beneficio, de gran crecimiento espiritual para cada una de nuestras vidas. Oramos que el Señor bendiga esta palabra y muchos le busquen. Muchos digan, es hora de buscar al Señor, es hora de buscarle de todo corazón. Esta palabra la encontramos en varios textos de la Biblia, sobre todo son el Evangelio, como por ejemplo Lucas capítulo 23, versículo 34, Lucas capítulo 23, versículo 43, San Juan capítulo 19, versículo del 26 al 27, San Mateo capítulo 27, versículo 46, nuevamente San Juan capítulo 19, versículo 18, capítulo 19, versículo 30, y nuevamente San Lucas capítulo 23, versículo 46, donde nos narran estas 7 palabras que vamos a ir hablando cada una de ellas en su profundo significado que tiene que ver con nuestras vidas. Y como dije antes, oramos al Señor, al Espíritu Santo, que haga germinar esta palabra de Dios y esta palabra produzca cambios. Esta palabra, como fue, no llegue vacía, regrese con cosecha para gloria del mundo y para testimonio de los que escuchan y obedecen la palabra. Ahora, los evangelios nos hablan de 7 palabras que dijo el Señor Jesucristo cuando estaba allí en la agonía, en la cruz. Pronunció cuando estaba clavado en la cruz del Calvario, en el Gólgota. Son 7 palabras que nos hacen falta meditar para conocer quién era Jesús y cuál era el sentido de su muerte, por qué razón murió. Estas 7 palabras tienen una importancia capital y conviene que les demos toda nuestra atención con profundo respeto, ¿sí? Queremos que usted le ponga mucha atención respetando esta palabra, buscando aplicarla a su vida. Las palabras pronunciadas antes de las 3 horas de tiniebla, los vamos a dividir en 3 partes estas 7 palabras, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuáles son las palabras pronunciadas antes de las 3 horas de tiniebla, porque más adelante hubo tinieblas, como vamos a ver. La primera palabra, Padre, es Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la encontramos en San Lucas, capítulo 23, versículo 34. La segunda palabra, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, la encontramos en San Lucas, capítulo 23, versículo 43. La tercera palabra, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, la encontramos en San Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Ahora, el segundo bloque, la palabra pronunciada al final de las 3 horas de tinieblas, al final. Cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La encontramos en San Mateo capítulo 26, versículo 46 y también en San Marcos capítulo 15, versículo 34. Ahora vamos al otro bloque. Las palabras pronunciadas después de las 3 horas de tinieblas. Después de las 3 horas de tinieblas. Quinta palabra, tengo sed. La encontramos en San Juan capítulo 19, versículo 28. Sexta palabra, consumado es. La encontramos en San Juan capítulo 19, versículo 30. Y la séptima y última palabra dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La encontramos en San Lucas capítulo 23, versículo 46. ¿Qué le parece? Ahora, vamos a la primera palabra, ¿sí? ¿Cuál es la primera palabra? Padre,
perdónalo porque no saben lo que hacen. San Lucas capítulo 23, versículo 34. Esta primera palabra es una oración, es una intercesión pidiendo por los demás, pidiendo por los acusadores, pidiendo por los traicioneros, pidiendo por todos aquellos que le han llevado a la cruz. Jesucristo, santo y justo, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el verdadero Rey de Israel, se ha encontrado en un mundo corrompido totalmente por el pecado. ¿Sí? Corrompido por el pecado. Rechazado por su pueblo, abandonado por sus discípulos. ¿Se acuerdan que sus discípulos le abandonaron? Los clavos traspasan sus manos y sus pies. Qué tremenda agonía, tremendo dolor. Acababa de ser crucificado. Todos los hombres se burlaban de él. Si eres hijo de Dios, baja de esa cruz. De su boca no hay ninguna queja, ninguna protesta, ninguna amenaza, a pesar de los atroces sufrimientos de la crucifixión. Esto de la crucifixión era una muerte pero terrible que se habían inventado en este tiempo los romanos. Ahora, en esta palabra de Jesús, la gracia brota de su boca. El Salvador solicita perdón de su Padre a favor del pueblo judío y de todos los hombres que merecían un inmediato juicio por haber tratado así al Hijo de Dios. Mire, en vez de decirle, Padre, manda fuego del cielo y destrúyelos, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué amor del Señor Jesucristo. Qué maravilloso amor nos está presentando acá. Nos está presentando acá el Señor Jesucristo. Tal pecado no podía quedar sin castigo por la justicia de Dios. Pero Jesús pidió a su Padre un perdón que permitiera evitar a los culpables una inmediata destrucción. Imagínense qué amor. Ofreciéndoles la posibilidad de confesar sus pecados y de recibir la salvación mediante la fe. Jesús ha atenuado la gravedad del pecado, dándole el carácter de pecador por hierro. ¿Qué dice? No saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Solo el Señor Jesucristo puede hacer, mostrando cuánto nos ama, cuánto ama su creación, cuánto ama aún a aquel que le ha llevado a la muerte, a aquellos que le han llevado a la muerte. Por eso debemos seguirle, por eso debemos aceptarle. Levítico capítulo 5, versículo 15 al 16, sobre este tema del juicio, mire lo que dice. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Es que no se olviden que Jesucristo, ¿quién es? Es el Cordero inmolado. Cuando Juan vio a Jesucristo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo podía ser perdonado bajo la ley. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 19, versículo del 11 al 13. Pero si hubiere alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare, y se levantare contra él, y lo hiriere de muerte, y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí, y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás, y quitarás de Israel la sangre inocente, y te hará bien. Mira, había que matarlos, asesinarlos a todos aquellos que llevaron a Jesucristo a la cruz. Pero Jesús
le pide al Padre, hace una oración de intercesión: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Seguimos demostrando el gran amor que el Señor Jesucristo tiene por nosotros. Y qué lamentable que muchos no creen en Él. Qué lamentable que muchos se olvidan de Él. Y qué lamentable que muchos lo rechazan. Los sufrimientos de la cruz nos revelan la dimensión de la gracia divina y una grandiosa y magnífica plenitud de amor por parte del Salvador. La maravillosa respuesta a esta intercesión de Cristo será el llamado de Pedro 50 días más tarde a los judíos en Jerusalén. Sí, en su predicación. Hechos capítulo 3, versículo 17. Escuché lo que dice. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Cuando Pedro es tomado por el Espíritu Santo y predica ese gran sermón, las personas dicen: ustedes lo hicieron por ignorancia, porque no conocían el verdadero sentir, no conocían a Jesucristo y para qué vino. Pero ahora ya se enteraron que Jesucristo vino a limpiarles sus pecados, a salvarles. Y mucha gente se arrepintió. Se bautizaron como 3,000, dice el texto bíblico. Varios miles de personas aceptaron entonces esta buena nueva de salvación que viene a través del Señor Jesucristo, y fueron perdonados y fueron salvos. Y allí es que nace la iglesia verdadera, la que predica la palabra de Dios, la que se mantiene con un buen testimonio. Con esta ocasión, Jesús obra según su evangelio en lo que concierne al amor hacia los enemigos. Comprendamos entonces que el cristianismo es mucho más que una moral. Es una vida que ama y se da. Qué tremendo, ¿no? Si la crucifixión de Jesús muestra toda la maldad humana, ella revela sobre todo la inmensidad del amor divino, del amor de Dios, el amor del Padre que le da a su Hijo amado por la salvación de todos los que creen en Él. El amor del Hijo que se da voluntariamente por los culpables. Perdón, ¿quién es capaz de perdonar? De enseñarnos a perdonar. El Señor Jesucristo. Ahora, lanzamos una pregunta para que usted esté pensando. ¿Rechazaría usted este don, este regalo? Esa es la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segunda palabra. De cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la encontramos en San Lucas capítulo 23, versículo 43. La segunda palabra de Jesús en la cruz es una promesa de salvación hecha por el juez supremo a un acusado. No es un perdón temporal, ojo, sino la paz eterna. No la vida continua en la tierra, sino el reino de Dios y la resurrección para una vida en el cielo, ¿sí? En la morada de Dios. Qué maravilloso. Qué escena. 3 crueles cruces elevadas en el monte Calvario con 3 torturados. Jesucristo el justo, el santo, está allí en la cruz en medio, teniendo a sus lados 2 malhechores crucificados con él. Imagínense. Al principio los 2 malhechores insultaban a su compañero de tortura, a Jesús, como lo dice Mateo capítulo 27, versículo 44, y San Marcos capítulo 15, versículo 32. Pero muy pronto cambia esa escena. Una distinción se precisa. 2 categorías de personas aparecen. Estos 2 malhechores presentan a toda la totalidad culpable, pero dividida en 2. Aquellos que por la fe vienen a creer en el Señor Jesucristo, y aquellos que permanecen en sus pecados, que no quieren creer en el Señor Jesucristo, creen en ellos mismos o en otras cosas. Uno de los malhechores permanece en su triste estado de pecador y continúa
insultando al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Pero el otro cambia de actitud, como debemos cambiar de actitud todos nosotros hoy. Alcanzando en su conciencia, por la gracia del Salvador Jesucristo, discierne y reprende la perversidad de su compañero. Eso es muy interesante. Reconoce su propia culpabilidad. Proclama la justicia del castigo que los dos soportan y rinden a la perfecta inocencia del Señor un esplendoroso homenaje. Dice Lucas 23:41, recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Le dice a su compañero, mas este ningún mal hizo. Se pone del lado de Jesucristo, ¿sí? Yo creo que está sintiendo ese poder, ese amor que irradia del Señor Jesucristo. La está sintiendo, ¿sí? Está agonizando, está muriendo. Pero el otro no, hay corazones duros que no quieren arrepentirse por nada. En ese crucial momento, se vuelve hacia Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Por la fe se dirige a este hombre crucificado y le pide que se acuerde de él. Por la fe sabe que el reino del Señor vendrá por la fe. Todo esto es por fe, olvidando sus propios males y todo lo que le rodea. Ve los sufrimientos de Cristo y también las glorias que le seguirán. Algo está notando, algo está sintiendo, que lo ve, ya siente que la presencia de Dios, siente la obra maravillosa que va a hacer Jesucristo y por eso le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Como que lo ve en la gloria. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¡Qué maravilla! Ahora, la respuesta del Señor Jesucristo es inmediatamente, ¿sí? La promesa es cierta, es verdadera. Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! ¡Qué noticia tan maravillosa! Una de las mejores noticias que podemos recibir. Ese hombre que se está muriendo con justa razón por ser un malhechor, un asesino, un ladrón, le pide al Señor que lo lleve al paraíso y el Señor le contesta, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Esa debe ser cada una de nuestras actitudes. Con nuestra fe, confiar en el Señor Jesucristo y decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pedirle, Señor, llévame, acuérdate de cuando estés en el paraíso. Y el Señor le va a contestar, como le contestó a este hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso. Maravilloso, maravilloso. La mejor de las noticias. Ninguna frase transitoria, ningún juicio que esperar. El malhechor condenado por los hombres es perdonado en ese momento por el mismo Dios, por el mismo Señor Jesucristo. Lo es por Jesús, iba a expiar sus pecados ante Dios. Jesús expiaba ante Dios en la cruz, por amor, la culpa del miserable pecador condenado a muerte. Y todos los que no han aceptado a Cristo están condenados a muerte y por fe tienen que creer en el Señor Jesucristo, aceptarle y decirle, Señor, llévame a la vida eterna. El malhechor convertido también recibe la certidumbre de compartir el mismo día el feliz lugar del Salvador en el paraíso. Maravilloso futuro que compartirían todos aquellos que habrían puesto su confianza en Cristo. ¿Usted quiere llegar al cielo, al paraíso, a la vida eterna, como le quiera llamar usted?
tiene que aceptar a Jesucristo. Tiene que reconocer que Jesucristo es el Señor y el Rey de Reyes. Este hombre lo reconoció en su agonía y el Señor le asegura que hoy mismo estaría con él en el paraíso. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Jesús es el Salvador de las vidas destruidas por el mal. Sí, por el pecado. No desesperemos a causa del mal que hemos cometido. No. Algunas personas dicen, yo he hecho tanta maldad que Dios ya no me perdona. Jesús es poderoso para salvar también ahora, en este momento. Él ha conocido la más grande humillación, ¿sí? La más grande humillación, la más profunda sumisión, la profunda, la y vergonzosa muerte en la cruz, con el fin de hacernos conocer el amor de su Padre, el amor del Padre que nos lleva a aceptarlo, a reconocerlo como Señor, que nos lleva a la eternidad. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La gracia de Dios ha operado una obra maravillosa en el corazón de este malhechor, como puede también operar en su corazón, si lo acepta. Veamos varias razones. El fruto es el temor de Dios que conduce a la vida, como dice Proverbios capítulo 19, versículo 23. El segundo fruto es la convicción de pecado en un profundo despertar de su conciencia sin ninguna intervención exterior. Dios obra en él, reconoce su propia culpabilidad ante Dios. Estas son las marcas de una auténtica conversión. Acepta su propia condenación en la sincera confesión de su pecado. Al mismo tiempo da Cristo un maravilloso testimonio a su conciencia, a su santidad y a su justicia. Se vuelve hacia Jesús que llenaba su corazón, recurre a él como su Salvador y lo reconoce como Rey, lo que todos debemos hacer. Respondiendo a la solicitud del malhechor, los pensamientos de Cristo se alzan hacia el lugar de seguridad al que Dios le eleva, como dice el Salmo 69, 29, incluso antes de que se acabe el día. Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Hoy se refiere a prontitud. Estará se refiere a certitud. Conmigo se refiere a compañía. Y el paraíso se refiere a lugar de reposo. En la segunda palabra, qué maravillosa, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra. Mujer, he ahí tu hijo y he ahí tu madre. La encontramos en San Juan capítulo 19, versículo del 26 al 27. En su primera palabra en la cruz, Jesús pide el perdón para aquellos que lo han crucificado. En su segunda palabra, transforma por su gracia a un malhechor en uno de sus compañeros en el cielo, en la vida eterna. En la tercera palabra, confía tiernamente su madre, probablemente viuda, a su discípulo amado, el apóstol Juan. ¿Cómo no estar conmovido por los cuidados y el afecto que Jesús, a pesar de sus crecientes sufrimientos, tiene por su madre? ¡Qué delicadeza en medio del odio que lo rodea! Mire. Pero también, ¡qué dignidad! Puesto que Jesús sigue siendo el Señor de su madre y de su discípulo. No tenemos aquí a un moribundo que depende de la bondad de los suyos, sino a un hijo que ama y que tiene en cuenta las futuras necesidades de su madre. Hijos, escuchen bien eso. Jesús ha pronunciado esta palabra antes de entrar en las 3 horas de tinieblas del desamparo de Dios. Incluso los más
legítimos lazos en la tierra, aquellos de un hijo con su madre, debían ser rotos. Era necesario que Jesús entrara solo en el lugar donde Dios iba a juzgar el pecado del mundo. Es en compañía de los discípulos de Jesús que María iba a encontrar una apacible consolación después de tantos dolores que además le habían sido predichos, como dice Lucas 2:35, que le dijeron cuando fue a presentarlo: una espada traspasará su propia alma. Cuánto sufrió esta madre, pero Jesucristo, su Hijo, le da el consuelo, no la deja desamparada. Qué testimonio de hijo. La vemos hacer parte de los creyentes que, con los apóstoles, esperaban en oración la venida del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 14, profetizado en Joel capítulo 2, versículos 28 al 32, después de que Jesús haya sido recibido y elevado al cielo. Esta palabra establece un lazo divino entre María, la madre de Jesús, y el apóstol Juan, su amado discípulo. Es también la expresión del agradable y poderoso lazo que unía a todos los rescatados del Señor. Un amor en el Espíritu del que encontramos bellas instrucciones en el Nuevo Testamento. Un lazo espiritual inalterable. Los creyentes forman una familia, un nuevo pueblo, la iglesia. ¡Qué maravilloso! Esta tercera palabra de Jesús en la cruz resalta el amor, la fidelidad y la ternura del Señor Jesucristo. También es la palabra del Salvador que va a dar su vida por aquellos que creen. ¿Sí? ¡Qué maravillosa palabra! Cuarta palabra. Es la palabra central, ¿no? Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La encontramos en San Mateo capítulo 27, versículo 46 y en San Marcos capítulo 15, versículo 34. No podemos considerar esta cuarta palabra de Jesús sino con profundo respeto. Es una palabra de importancia capital y de una inmensa consistencia que permanece insondable para nosotros. ¿Por qué era necesario que Jesucristo, el Hijo de Dios, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, como dice Hebreos 7:26, el cual no hizo pecado, como dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 22, y que no hay pecado en él, como dice 1 Juan capítulo 3, versículo 5, sufra y sea desamparado por Dios? ¿Por qué razón? El único hombre perfectamente justo y alzado a su Padre para una comunión interrumpida era el Señor Jesucristo, y era el único que podía salvarnos. Nadie más nos podía salvar. Nadie más. Por eso tenemos que seguirle. Por eso tenemos que buscarle. Por eso tenemos que aceptarle. Desde el mediodía, tinieblas sobrenaturales cubren el país. Ya no más burlas ni injurias. Los hombres están puestos de lado. Dios sustrae a su Hijo de las miradas de los hombres. Jamás nadie podrá entrar en la angustia de Jesús durante esas 3 horas de oscuridad. Cristo sufre de la mano de Dios a causa de nuestros pecados. ¿Sí entiende usted eso? Aunque el Señor Jesús no fue culpable de ningún pecado, Él no cometió pecado, tomó nuestros pecados sobre Él. ¡Qué trabajo! Se cargó voluntariamente nuestras faltas y aceptó padecer el castigo que nosotros merecíamos. Por amor, se identificó a nosotros pecadores indignos. Sin esas horas de expiación, nadie habría podido ser salvo. Cristo llevó el pecado. Eterno tema de adoración para todos los creyentes. Es por usted y por mí que fue desamparado por Dios en la cruz.
Grábese bien en su corazón. Fue por usted y por mí que Cristo fue clavado en una cruz. Fue desamparado porque nosotros lo hicimos pecado, como dice 2 Corintios 5:21. Porque hecho por nosotros maldición, como dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Proféticamente anunciado en el Salmo 22, versículo 1. Está en la cruz sin respuesta, sin reposo, sin socorro, atormentado por todos los dolores, por todos los pecados de la humanidad. Padece la eternidad de nuestro castigo. Él la padece. ¿Qué cosa? ¿Quién podrá hacer eso? Solo el Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Por amor. No se imagina cuánto le ama a usted y a mí. Por amor llevó su castigo. Bajo el aplastante peso de nuestros pecados, un castigo que está a la medida de la santidad inflexible de Dios, que se debía a sí mismo de castigar el pecado. En la cruz Dios ha dado toda la medida de lo que es Él. En perfecta justicia contra el pecado, en perfecto amor por el pecador. ¡Wow! ¿Por qué entonces rechazar a Jesucristo? Si Él se puso en nuestro lugar, si Él pagó nuestra deuda, si Él derramó su sangre, si Él sufrió el oprobio. ¿Por qué? Es hora de buscarle. Hoy es el día de salvación, lo dice la misma palabra. Quinta palabra. Tengo sed. La encontramos en San Juan, capítulo 19, versículo 28. Con la quinta palabra de la cruz, después de las 3 horas del desamparo, Jesús dice que tiene sed. La sed es uno de los tormentos físicos del suplicio de la cruz. Sus heridas, su lucha moral, hacen que sufra de una ardiente sed. Pero no es por eso que dice, tengo sed. No es por eso. En la cruz, como durante toda su vida, Jesús siempre ha hecho la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. A pesar del intenso sufrimiento, se exclama, tengo sed, porque las Santas Escrituras, la palabra de Dios, lo anuncian por adelantado. Salmos capítulo 69, versículo 21 dice, en mi sed me dieron a beber vinagre. Él debía cumplir la Escritura. En él se cumplían estas palabras. Pero nos está permitido pensar que esta palabra de Jesús también reviste de un alcance espiritual. Su obra consumada, Jesús mira hacia adelante. Esta sed que siente evoca el intenso deseo del gozo de la presencia de Dios, como dice el Salmo 63, versículo 1. Su sed es una señal de la eminencia del reino de Dios. Pronto disfrutará la plena comunión de su Padre y de los suyos. Ha dicho, tengo sed, con el fin de convertirse para todos los que se confían en Él, en la fuente de agua viva. Prepare el agua viva de la salvación que va a ser donada al mundo, como le dice a la mujer samaritana en San Juan capítulo 4, versículo 14. Él es la roca golpeada de donde salió la bebida espiritual, como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, de la que tenemos necesidad cada día atravesando este mundo. Él solo posee y da el agua de la vid que quita la sed para siempre. Volvemos cuando le dijo a la mujer samaritana en San Juan capítulo 4, versículo 11, versículo 14. Su voz victoriosa nos dice desde el cielo, al final de las Santas Escrituras, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua viva. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 dice, el que tiene sed, venga,
y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Mire el significado de esta maravillosa palabra. Qué tremendo, ¿sí? Tengo sed. Esa sed espiritual que padece nuestra alma, solo la puede satisfacer el Señor Jesucristo. Venga a Él. Jesucristo no es religión, es relación, es salvación, es amor y mucho más. Sexta palabra, consumado es. La encontramos en San Juan capítulo 19, versículo 30. Las 3 horas de tiniebla se han terminado. Consumado es. Su misión en la tierra se acaba. Cuando vino, había podido decir, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 7. Ahora ha terminado todo lo que el Padre le había dado que hiciera, como dice San Juan capítulo 17, versículo 4. Jesús ha perfectamente glorificado a Dios el Padre. Ha sido obediente en su totalidad. Cada creyente puede decir, el Hijo de Dios se entregó a sí mismo por mí, como dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¡Qué maravilla! Yo no sé por qué la gente rechaza a Jesucristo. Yo no sé por qué la gente desprecia a Jesucristo. No entiendo. Si Él es la fuente de agua. Todo resulta del valor de la cruz. Todo. La salvación de cada creyente. La formación de la iglesia. El acceso al Padre. El establecimiento de cielos nuevos y una tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Como dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 13. Todo reposa sobre la muerte de Jesucristo. Ahí está la esencia del Evangelio. Esta sexta palabra es como la firma que Cristo estampa sobre el texto que relata lo que Él ha hecho. Una sola palabra en el original, tetelestai. Se han encontrado papiros donde aparecen facturas con la palabra tetelestai, inscrita en través para indicar que estaban totalmente pagadas todas las deudas. Cristo pagó todas nuestras deudas. ¡Qué maravilla! La obra de Jesús en la cruz es perfecta y está acabada, terminada. Nada se añadirá de ello ni se disminuirá. Nuestra confianza en cuanto a nuestra salvación eterna no puede reposar sobre nuestras obras, ni sobre nuestros méritos, ni sobre cualquier cosa que venga de nosotros mismos. Simplemente sobre el sacrificio de Jesucristo, perfecto, completo, aceptado por Dios. Mientras que todas las religiones de los hombres dicen, haced alguna obra, Jesús proclama a la faz del mundo entero, consumado es. Qué precioso. Cuando años atrás se distribuían las palabras entre 7 personas para predicarlas, yo decía, si ustedes me van a escoger a mí me dejan la palabra consumado es. Me encantó por años en predicar esta palabra. Todo terminado, todo realizado, una obra perfecta, el Señor Jesucristo en favor de usted y mi persona. San Juan capítulo 16, versículo 28 dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. En medio de este notable y admirable versículo se inscribe la obra de la cruz que Él llevó a cabo, una obra perfecta e inmortal. Esta palabra concisa y magnífica resuena como un grito de victoria a través de las edades de la eternidad. En la cruz, Dios, como dice Romanos 8:32, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó
por todos nosotros. ¡Wow! ¿Quién entrega a su Hijo? Solo Dios, por amor. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice: la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, víctima santa, tuvo lugar una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio. Sexta palabra, consumado es. Qué maravillosa palabra. Y la séptima y última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La encontramos en San Lucas capítulo 23, versículo 46. Esta última palabra de Jesús en la cruz evoca toda la intimidad del amor y de la comunión recuperados entre Jesús y su Padre. Como antes de las 3 horas de tiniebla, Jesús dice de nuevo: Padre. La expiación está terminada. La cuestión de nuestros pecados está resuelta. En perfecta paz, en plena conciencia, va a dejar su vida, dar su vida, habiendo bajado la cabeza, encomienda su espíritu al Padre. Es el acto final de su sacrificio voluntario. Nadie lo obligó. Él mismo ha separado el espíritu de su cuerpo y lo ha encomendado a Dios su Padre. ¡Qué maravilla! Varias veces el Nuevo Testamento nos comenta que Jesús se ha entregado a sí mismo, como dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, Efesios capítulo 2, versículo 2 y versículo 25, Tito capítulo 2, versículo 14. Todas estas expresiones hacen brillar la grandeza y el amor de aquel que daba su vida, el Señor Jesucristo. Nadie tenía poder para quitársela, como dice San Juan capítulo 10, versículo 18, sino que Él la ofreció con el fin de que podamos recibir una vida nueva, espiritual, confiando plenamente en Él. ¡Qué amor tan sublime! El gran grito del Señor en Mateo 27:50 y en Marcos 15:37, a gran voz, como dice Lucas 23:46, atesta de toda la fuerza y de toda la energía que el Señor había conservado a través de sus tormentos y sufrimientos. La muerte del Salvador ha sido voluntaria. Jesús va a la muerte apaciblemente, en vencedor, sabiendo que Dios resucitará su cuerpo, como dice Hechos 2:27. Con su muerte ha destruido el poder del diablo que nos atemorizaba, como dice Hebreos 2:14. Para obtener esta victoria, Él debía pasar por la muerte, como dice Romanos capítulo 6:23. Él es la paga del pecado que el Señor toma sobre Él y salir por la resurrección. La séptima palabra anuncia el reposo de la nueva creación. El pecado y el mal son vencidos en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo. Tal y como el séptimo día de la creación fue el día de reposo y la santificación para Dios, la séptima palabra de la cruz introduce al Señor en el lugar del reposo, es decir, entre las manos de su Padre amado, el Dios Todopoderoso. Siguiendo a Jesús podemos nosotros también confiarnos apaciblemente en nuestro Dios y Padre ante la muerte. Esta oración también es la expresión final de su vida de obediencia, de su sumisión y de su dependencia en su perfecta humanidad. Ella es la coronación de su vida de oración. Ahora se cumple el verdadero David, la palabra dulce del salmista de Israel. Como dice el Salmos 31, versículo 1 y 5, en ti, oh Jehová, he confiado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15,
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y debemos, creo, decir cada uno de nosotros, de los cuales yo soy el primero. Mire la obra de Cristo en la cruz. Puso su vida completa. Sufrió el oprobio, el sacrificio para salvarle a usted y a mí. Y es lo que hay que hacer hoy. Hoy le animamos a usted a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, a entregarle su corazón y vida buscando ser un verdadero hijo de Dios. Y aquí nosotros le presentamos lo que llamamos la oración de fe, para que usted venga al Señor Jesucristo, ¿sí? Por supuesto que usted puede hacer una oración con sus propias palabras. Aquí una guía de cómo aceptar a Jesucristo. Repítala, con el deseo de convertirse en un hijo de Dios. Dice la oración: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Es la mejor decisión que usted ha hecho. Ahora se convirtió en un hijo de Dios, porque muchos dicen, yo soy hijo de Dios, pero no lo ha reconocido, no lo ha aceptado. Usted es hijo de Dios porque lo ha aceptado en su vida y en su corazón. Y para sostenerse como hijo de Dios, venga, lea estas 7 palabras. Venga todo el compendio de la Biblia, medite como se le recomendó a Josué de día y de noche para que sea prosperado, para que crezca espiritualmente y para que mañana pueda ayudar a otros para que vengan a crecer espiritualmente también. Vengan a los pies de Cristo. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Busque aplicar obedeciendo esta palabra y mañana predicándola también. Tenga tiempo de oración, converse con el Señor, está en todas partes. Él es omnipresente, Él va a escuchar su oración. Él quiere responder su oración. Cante alabanzas, adórelo al Señor por la obra que ha hecho. Acuérdese que Él pagó nuestras culpas, llevó nuestros pecados y hay que cantarle por eso. Y le contamos que hay espacio en el templo, en la iglesia, para usted y su familia. Venga, que juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estas 7 palabras que resumen la obra maravillosa que hizo Cristo en favor de toda la humanidad. Padre, que las personas reconozcan esta palabra, reconozcan tu palabra y decidan aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Que las personas reconozcan esta palabra, Señor, y les traiga un cambio de vida, mi Dios. Un cambio en la familia, un cambio en la sociedad que está pidiendo a gritos un verdadero cambio. ¿Sí? Muchas personas ofrecen cambios, pero el cambio verdadero lo da tu palabra. El cambio verdadero es aquellos que reconocen y ponen en práctica tu palabra. Por eso oramos que el Espíritu Santo lleve esta palabra por todos los rincones del mundo y las personas las escuchen y el Espíritu Santo los haga reflexionar y el Espíritu Santo los haga tomar la decisión de convertirse en hijos tuyos, en hijos que crecen espiritualmente, en hijos que honran y dan gloria a tu nombre, Señor, en hijos que obedecen tu palabra, hijos que la proclaman, que predican tu palabra, Señor, que están dispuestos a que otros vengan también a tus pies, Señor. Oh Dios Todopoderoso, qué grande es tu amor. Nadie tiene mayor amor que usted. Nadie es capaz de dar la vida de su unigénito Hijo como lo hizo usted para salvarnos. Y Jesucristo, qué amor, qué fidelidad, qué obediencia, Padre.
Alabamos y glorificamos tu nombre por este hecho maravilloso. En el nombre de Jesús. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra. Reenviemos a otros para que conozcan esta palabra del Señor, estas 7 palabras. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.